Ahí sí, estamos ya grabando. Y hoy tenemos varias preguntas más interesantes sobre el tema de casi los últimos capítulos del Sutra, ¿no? En los cuales hay varias cosas. Solo para recordar, estamos en el capítulo 17, que es sobre Yalavajana, ¿no? Que es esencialmente un capítulo, yo los voy a hacer, como las preguntas son tan relacionadas esencialmente a lo que dice el capítulo, yo lo que voy a intentar hacer es, por así decirlo, redondear un poquito, a sumarizar el capítulo en 3 palabras, y después ya vamos a las preguntas en sí. El capítulo de Yalavajana esencialmente empieza, o continúa, ¿no? Este relato en el cual está contando las virtudes del sutra. Y esto es esencialmente, yo creo que es un primer intento del budismo de hacer un meme, ¿no? No en el sentido, hola Juan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estamos justo empezando, Juan. Entonces decíamos, estamos en el capítulo 17 y hace un meme no en el sentido de una imagen con un chiste, sino en el sentido de Blackmore y el primer sentido del meme, ¿no? Eh, cuando empezó el concepto, que es esencialmente algo de información que se puede replicar viralmente, ¿no? Esto va a tener que ver con el tema, ya que voy a cerrar el Juan, pues está bastante muteado, pues se escucha medio un sonido de coso, de fondo. Y esto va a tener mucho que ver, porque tiene un poco que ver también con esto de lo de la transmigración, que es una muy buena pregunta, ¿no? Esencialmente, todo lo que va a querer hacer el sutra es siempre alguna forma, en todas horas va a haber una instrucción de replicarse, ¿no? De que sea casi como un virus, esencialmente. Que se lea y que se replique. Y el replicar va a tener un valor muy grande. Eso tiene que ver con la concepción del Mahayana, de que el Buddha-dharma en sí no es esencialmente la realidad, porque la realidad es inarticulable, es de todas las ficciones, por así decirlo, la que nos permite descubrir la realidad directamente. Entonces, es una buena tarea, o es algo meritorio, esparcirlo, por así decirlo. Y entonces sigue hablando, ¿no? Sigue hablando con la diosa, sigue hablando, ¿no? De la tierra de Rey Suresh Prabha. Habla de un mercader que se llama Yala Bahana, como el capítulo, ¿no? Y entonces, esencialmente, lo que pasa es que por los méritos del mercader, esencialmente va a tener un hijo, dicen, va a tener un hijo que va a ser victorioso, que va a ser, eh, ¿cómo se llama? Que hace el rey de los doctores, que vaya a ser, etcétera, 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 etcétera. Y cuentan una serie cuentan como el hijo del mercader va a un estanque donde había 10.000 peces, ¿no? Y esencialmente tiene una diosa que empieza a contar, le empieza a tener experiencias con, bueno, parece una diosa, ya con la idea de tomar peces. Y esencialmente lo que él empieza a hacer es empieza a investigar el agua. Y esencialmente todo esto lleva a que el hijo del mercader vaya tomando, por así decirlo, como el lugar de un bodhisattva, de un Buda, esencialmente, ¿no? Él investiga el origen del agua, él intenta, si son unos elefantes, intenta encauzar el río, y eventualmente llega un punto en el cual eh, llega a hacer algo que después vamos a ver en el próximo capítulo, que es agarrar la comida del hijo del mercader y la tira al estanque, ¿no? Donde hay 10.000 peces. Entrega algo que es precioso, esencialmente, a los seres, y de esta forma nosotros después lo vamos a ver, por supuesto, con el tigre, cuando se entrega a él, pero entra este motivo de que para el Bodhisattva lo más importante es la entrega hacia los otros. Que nosotros también lo vimos, por ejemplo, yo la semana pasada escribí algo de Buda en la yerba, sobre el texto de Langri Tampa, ¿no? De cómo el camino para la budeidad de un bodhisattva pasa necesariamente por los otros, ¿no?
Y entonces, el momento en que hace este acto de generosidad, empieza a hablar de, toca los pies en el estanque, con lo cual entra en contacto con el agua, y habla de un Buda, que es el Buda Ratnakishtin, ¿no? Esencialmente le enseña a los animales el Dharma. Y esto esencialmente tiene que ver con esta tarea de poner la semilla, que va a ser una cosa tan importante, y va a tener que ver con la pregunta eh, ¿cómo se llama?, de la transmigración, ¿no? Esto, bueno, después pasa un tiempo, los peces se mueren, renacen, etcétera, 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 y esencialmente la enseñanza es que los 10.000 peces se transforman en 10.000 hijos divinos, que van a ser la corte de Tathagata Ratnakishtin, ¿no? Etcétera, 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 esencialmente por el acto del hijo del mercader, logran renacer de esta forma. Y acá vienen las preguntas, que son preguntas muy buenas y que tienen que ver con justamente este tema, ¿no? Déjeme que las lea literalmente. Esperen un segundito. Le voy a mandar una y borro el coso. Ah, no, es que lo puse. Te pasaste el video. Hoy sigo haciendo las pruebas. Como me están hinchando tanto con el tema del HD, estoy haciendo todo en HD y esto me está consumiendo la internet como si fuera agua en el desierto, ¿no? Denme un segundito que vuelvo a ver las preguntas. Pero bueno, vamos a intentar, en un momento, yo las quiero leer, pero en un momento, esencialmente la pregunta básica es, ok, ¿cuál es el lugar de transmigración? ¿Y cuál es el lugar del karma en esto? Porque esto lo vamos a ver después, igual en el mismo, como se llama, la parte del capítulo del tigre, ¿no? De la tigresa. Entonces, ¿cuál es el valor de esto? Y una cuestión, creo que Juan dice ahí, es que uno que va y vuelve, ¿no, Juan? Con el tema de transmigración, que hay veces que podría ser que parece que fuera vital, y hay veces que uno podría imaginar el budismo sin el tema de transmigración. Y esto, a ver, no solamente es tuyo, Juan, es una gran pregunta que se ha generado a lo largo del budismo, y que de hecho, por ejemplo, ahora el día de hoy es una pregunta que yo creo que separa, por así decirlo, lo que podemos llamar el budismo secular, el budismo de Stephen Batchelor, por ejemplo, ¿no? O el budismo de algunos otros maestros que tienen que ver, de Jack Kornfield, por ejemplo, están bastante enfocados. Stephen Batchelor es probablemente el que más ha hecho polémica sobre esto, pero muchos maestros de budismo contemporáneo dicen y sostienen, en realidad el tema de las vidas pasadas, la transmigración, todo eso, no solamente no tiene sentido, que en un punto de vista estrictamente filosófico es correcto, como podría plantear, no hay una unidad para que transmigre, sino que en realidad es negativo en cuanto a la aplicación. Es una enseñanza que trae problemas al budismo porque tiende a adoptar una visualización, una perspectiva a muy largo plazo, y esto impacta sobre la capacidad, por ejemplo, de hacer cambios sociales, económicos, culturales, aquí y ahora, ¿no? Esto es una. Tengo que aprender un poco, porque en vez estoy demasiado oscuro. Ahí está un poquito mejor. Esto es una lectura posible, y es una lectura que yo quiero decir está bastante respaldada por algunas cuestiones. Yo no creo que el budismo exista, o por lo menos, Batchelor en un momento dice, el Buda nos enseñó tema de transmigración, y ¿cómo se llama? Entonces, para mí es una cuestión externa. Yo no creo que sea así. Batchelor no da ninguna razón, más allá de que a mí me parece, por la cual, cuando el Buda habla de Yataka, o habla, por ejemplo, dice los arhats que podían recordar sus vidas pasadas, no hay nada para distinguirlo del resto de no hay una razón para decir, bueno, estos discursos son históricos, estos discursos no son históricos, ¿no? Sí es verdad que el Buda entiende, yo creo que tanto en el canon Pali como en el canon sánscrito, entiende que hay un problema grave filosóficamente decir, ok, no hay unidad de vida, no hay un Atman, pero la relación es uno a uno. Por eso nunca afirma eso. Y en general tiende a tratar el tema de transmigración más como
una especie de, o una enseñanza de la importancia del acto de uno, o como una forma de entender causas y consecuencias, que es como generalmente lo entiendo yo en ese contexto, ¿no? Acá en las preguntas, por ejemplo, dice, identifica personajes uno a uno, vida tras vida, como si trataran de la misma persona en esencia, que asumen distintos roles, pero se mantienen cerca, vinculados no en forma azarosa, sino con cierta sincronía temporal y espacial, manteniendo rangos de méritos. Por ejemplo, el Buda en vidas previas, es un comportamiento más virtuoso, y tiene sus protagonistas sobre Ananda o Rahula, ¿no? Y entonces dice, también parece interesante que Yaravana, describiendo la densidad de agua de los peces con intuición de la diosa, primero hace un alivio transitorio porque pone sombras, ¿no? Y después busca una solución más definitiva. Trae el agua, trae el alimento, eventualmente reconoce que sufran y les trae el Dharma, ¿no? Y en ese sentido es, como dice en la pregunta, es cíclico. Y la idea justamente de esto es dar a entender que no es, para mí, y esta es la cuestión un poquito más eh, ambigua que sea, no es tanto que están diciendo que en realidad cada uno tiene que volverse el Buda en ese sentido, sino que en realidad el Buda es una acción, ¿no? El Buda es una acción, surgida de la compasión y surgida de cierta sabiduría de interdependencia, ¿no? Que es lo que hace. Entonces, no está diciendo, para mí, ya la verdad es literalmente de uno en uno, ¿no? La reencarnación, sino que es el resultado de las compasiones y las acciones previas. En ese sentido, yo lo pienso de esta forma. Cuando uno, por ejemplo, nace y vive eh, con padres que demuestran cariño, ¿no? Más allá de lo puramente procreativo, ¿no? Me causa cosa cuando yo escucho a la gente que te dice el sexo tiene que ser con fines procreativos puramente, ¿no? O piensa la idea de la familia con fines procreativos. El fin procreativo es lo menos humano del mundo, digamos, en el sentido, las bacterias también tienen fines procreativos, ¿no? O los insectos tienen fines procreativos. Los insectos tienen relaciones y producen otro insecto. Ahora, el ser humano, cuando el ser humano tiene suerte, que no siempre pasa, tiene también un plus de amor, ¿no? Un plus de deseo de los padres, o deseo de un padre, o deseo de lo que sea, digamos, y ese plus se vuelca y le permite tener cierto amor, cierta cuestión por así decirlo, de felicidad. Es muy difícil, sí, no es imposible, hay casos que han pasado, pero es muy difícil a personas que nacen desamparadas totalmente, que nunca tienen un foco, nunca tienen una persona que los mire con cierto amor, que después tenga una vida más o menos feliz, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo que pasa acá con el tema de la acción y la reacción es que Yalavana y todos son el resultado de la acción del otro, pero no es solamente en esta cuestión tan simple que uno podría decir que, bueno, son directamente otro que fue no sé, el Buda hace 200 años, o el discípulo de un Buda, perdón, así que el Buda reencarna, el discípulo de un Buda hace 200 años, que ahora reencarnó en Seba, poner, ¿no? Sino que uno podría decir que en realidad el hecho de que haya habido esos discípulos, y el hecho de que hayan inspirado, y el hecho de que hayan hecho tal y tal otra cosa, permite el día de hoy que exista tal cosa, tal otra cosa, ¿no? Que nos se haya inspirado, por ejemplo, el Dalai Lama, permite que surja, genera las causas y condiciones que surjan, por ejemplo, otro líder en el futuro que tenga ese carisma y la cuestión tan especial que tiene. Y esto es por ahí un poquito más budista a nivel de metapsicología y a nivel de filosofía, en el sentido que trabaja con el tema de los vasanas, porque lo que está diciendo ahí es, se generan pequeñas semillas de experiencia, ¿no? Y acordemos que los vasanas no son personales, o sea, uno tiene ciertos vasanas que uno denomina personal, pero en realidad el vasana es parte de un continuo de conciencia. Y en ese continuo de conciencia se van poniendo estos pequeños saltos que en el futuro pueden dar lugar a un yalavana, por ejemplo. Ahora, que ese yaravana exista es por las acciones del otro, por las acciones y la voluntad y el deseo del otro, y el voto del otro, el deseo articulado, pero yo entiendo que no es que existe directamente como una reencarnación del otro, que se murió A y generó B. ¿Se entiende esto? Es, para mí el problema es que eso es muy difícil de expresar
cuento una historia, entonces tiende a tomarse cuando se cuenta a nivel de sutras, y que el sutra es menos, es un sutra que no es tan filosófico como es un sutra más, si lo quieren ver, visionario o mitológico, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este sutra, lo que se explica está hecho en términos más simbólicos, ¿sabes? No están diciendo, bueno, no van a decir, bueno, en realidad las acciones del Buda tal, las acciones de Yalavana generaron ¿cómo se llama? Una villa que se impuso en un conjunto de chistas santanas. Va a decir, los peces se liberaron por escuchar la ley del Dharma. Y es correcto, pero no implica que necesariamente los 10.000 seres divinos son necesariamente la reencarnación uno a uno de los peces, sino que porque había 10.000 peces y un montón de conjuntos de cosas, y estaba Yaravana contando el Dharma de Buda Ratakishin, y están hasta ponerle los elefantes. ¿Vieron en un momento quieren llevar el río con elefantes? Están todos esos factores después existieron los 10.000 seres. Podemos decir que es el resultado de Buda Ratakishin, pero también deberíamos decir que todo es el resultado de eso. Entonces, si nosotros lo vemos más de un punto de vista interdependiente, yo creo que la transmigración en ese sentido es recontrabudista, digamos. Todo es el resultado de las acciones previas. Lo que pasa que es complicado no hace para una buena historia, ¿no? No es una buena historia. O sea, porque, por ejemplo, imaginemos la historia que viene, y ya saltamos un poquito a la que viene. La del Buda y la tigresa, ¿no? En ese contexto, el Buda, el Bodhisattva que se ofrece a la tigresa, es el Buda. La lectura es, el Buda cuando era un bodhisattva que estaba entrenando se ofreció una tigresa para que coma, ¿no? Esa es la lectura simple. Pero sin la tigresa y sin los cachorros de tigresa, no hubiera tampoco eso podido ser posible. Con lo cual, ¿quién es la transmigración? Ahí, ¿no? Es muy difícil decir, porque si ese tipo hubiera sido un bodhisattva y no hubiera tenido posibilidad de ser generoso y sacrificarse, en realidad, bueno, por ahí hubiera sido un gran meditador, lo que sea, pero no hubiera podido tener ese tipo de acción. Por eso, cuando hablamos de esto, Shantideva dice en su Karyavatara, nuestros maestros son los que nos dan la posibilidad de llegar a la Buda. Y los que nos dan la posibilidad generalmente son nuestros enemigos, no son nuestros amigos. Porque son con los cuales uno puede realmente darse cuenta si uno llegó o no. Con los amigos es fácil, ¿no? O sea, todos queremos quedar bien, más somos budistas, todos queremos quedar budistas cool con nuestros amigos. Pero cuando tenemos un problema se ve mucho más fácilmente. Coincido también, siguiendo en la pregunta esta, la imagen del hijo del mercader borracho en la cama es fantástica, es muy buena. Pero mi consejo, en ese sentido, es lo de transmisión a nivel de enseñanza. Yo creo que está bueno verlo como, en primer lugar, para nosotros como una cuestión de interdependencia. Si nosotros no entendemos que hay interdependencia, estamos en un problema en ese sentido. Y si entendemos que hay interdependencia, debería ser fácil de entender que las buenas acciones o los momentos de amabilidad, yo no quiero llamar actos virtuosos porque suena como muy, para mí como muy otra cosa, ¿no? Pero pongan las sonrisas que hacemos a alguien, o cuando hay un chico en una escuela así, nosotros nos tomamos el tiempo en ayudarlo, o en escucharlo, o lo que sea, ¿no? Esos pequeños actos de compasión y actos realmente de amabilidad ponen semillas que después pueden generar cosas maravillosas. Así como nuestros actos de crueldad, nuestros actos de ira, generan otro tipo de situación, ¿no? Entonces, si uno lo entiende así, yo entiendo, no hay ningún tipo de problema para tener una transmigración, que no es uno a uno, en ese sentido. Ahora, donde se entiende transmigración uno a uno, generalmente son en contextos laicos nazis. Y esto es una cuestión interesante. Porque muchos países que son ultra budistas, ya no hay tantos países que sean ultra budistas, quiero decir, por otro lado. Ya no es lo mismo, aún Tailandia es un país que cuando la gente dice es como el país más budista del mundo, todo el mundo pone a Tailandia. Ya el budismo monacal está teniendo algunos problemas, ¿no? Está siendo de a poquito perdiendo
perdiendo cierta cuestión porque se está secularizando toda la sociedad. Pero aún en esos países, generalmente la devoción, cuando uno ve las ofrendas, son más para intentar renacer, un buen renacimiento. Renacer como, por más que para un budista, budista en el sentido clásico, un buen renacimiento, un renacimiento del mundo de los dioses, o como un Apsara, como un Gandharva, no es un buen renacimiento. Seguimos en el samsara, y eventualmente se va a acabar el mérito y nos vamos a quedar igual, de vuelta a los infiernos. Pero también hay que decir que, bueno, está bien, no será para siempre, pero 13 eones de placer y felicidad y riqueza no suenan tan mal, después de todo, ¿no? Entonces, yo entiendo que cumple más esa función, ¿no? Y también entiendo que cuando hablamos de los infiernos, piensen que hay múltiples infiernos en el budismo, ¿no? Hay múltiples mapas de infiernos. Yo no creo que esté pensado como para una persona que practica y que estudia, sino está más pensado para una cuestión de enseñanza moral, por así decirlo. Y es útil que exista, ¿no? Es útil que exista esa enseñanza moral, porque si no hay gente que nunca se va a intentar interesar en mejorar o en actuar de forma más ética, si no tiene como, digamos, la zanahoria y el palo. Ahora, yo entiendo también que cuando estamos hablando de, por ejemplo, de diferentes infiernos, tiene mucho que ver con el estado mental, ¿no? O sea, por eso hay una práctica que uno hace, por ejemplo, dentro de las tres visiones, que es que uno medita en cada uno de los infiernos, ¿no? Están puestos en el texto de No Gorchen, que es un texto abierto, ustedes pueden ver, y después muchos comentarios dicen, busquemos esto en nuestra experiencia diaria, ¿no? O sea, ¿cuáles son los infiernos fríos? Bueno, imagínense lo que yo digo siempre, una persona que vive está en la calle, en un lugar ahí en el sur en invierno. ¿Qué les pasa? Se mueren, ¿no? Si no se mueren, le sufren mucho, ¿no? Es un tipo de infierno frío, por así decirlo, y si bien la teoría es la realidad debe ser mucho peor, es como que uno puede captar cierta cualidad de eso, ¿no? Entonces, yo lo entiendo así, por lo menos el tema de transmigración, y entiendo que acá lo están encarando más como una especie de enseñanza más a nivel de historia, ¿no? Hay contado un cuento, una historia en ese sentido, que es mucho, fíjense, como todos conocemos, como lo conocemos mucho más, la historia del tigre, ¿no? Que si hiciéramos una formulación más seca, estilo, bueno, en realidad las villas de experiencia van a los guasanas y cuando se generan conchitas en el camino, es mucho más fácil recordar el tigre. Ahora, si la pregunta es, ¿qué se gana y qué se pierde con los infiernos de transmigración? Yo creo que si vos lo sacás totalmente, se pierde algo de riqueza. Se vuelve una cuestión mucho más secular, y esto si quieren un día lo hablamos, pues esto después queda grabado, así que está muy bien, pero yo creo que hay algunas cuestiones que se mueven más allá de esto, de una cuestión una cuestión más secular, que uno podría decir. Yo por lo menos tengo experiencias que me han hecho pensar que algo de información se transmite, no una persona, quiero decir, ¿eh? No una persona, no es que un día se levanta un chico y dice, oh, mi nombre es... Siempre son lo mismo, Julio César, Alejandro Magno, Cleopatra, ¿no? Es siempre el mismo listado de gente famosa, pero sí algo de información en ese sentido. Entonces yo digo, cerrar eso para mí es como desconocer un montón de cuestiones textos budistas que te dicen, che, mirá que cuando vos avanzás en Yamata, uno de los poderes es tener como cierto acceso a cierta información que tiene que ver con vasanas que estaban ahí, ¿no? Entonces, para mí eso es demasiado. Pero hay gente budista que te dice, no, para mí no tiene sentido, entonces eso como que queda de lugar. Ahora, mucha digamos, de la enseñanza popular y el culto popular budista en los países budistas tiene que ver con esto del renacimiento, ¿no? Y hay todo un tema de entender como determinados rangos de renacimiento. Y para mí, cuando eso lleva al extremo, también se pierde. Así como no puede perderlo por el lado secular y decir, si yo corto todo acá, pierdo riqueza, te puedes ir perfectamente para otro lado, que es tener tablas, ¿no? Como de mérito y renacimientos, y querer calcular cuántos van, y cuando alguien llega a decir, ah, bueno, esta persona es bella, entonces es muy meritoria, y así los tibetanos, personalmente creo yo, han hecho algunas decisiones terribles en el contexto, ¿no? Pero no son los únicos, por supuesto, y esto, digo, tampoco es único al budismo. Siempre ha habido cierta tendencia del ser humano a poner gente que parece
tiene el physique du rol, ¿no? Más que la gente adecuada para el rol, en ese sentido. Hay veces que sale bien y la persona tiene el physique du rol, aparte tiene las habilidades para cumplir el rol, en nuestro caso fantástico, pero en muchos casos se tiende a buscar la imagen por sobre la sustancia en sentido. Entonces, yo creo que se puede ir para los dos lados, se puede complicar. Después dice, Vinaya Sutra básicamente dice Sele, como la profunda ley de originación interdependiente. Algo llevado cotidiano, podríamos decir, todo tiene que ver con todo. Sin embargo, me pareció novedoso el sutra es que uno puede accionar sobre lo que sucede, no hay predeterminismo a priori, y acá me parece la parte más interesante. La énfasis está puesto en el hecho de provocar una acción, y un cambio en ese devenir. Si los peces no hubieran escuchado la enseñanza, no hubieran acontecido toda la serie, si no hubiesen medio una acción, se hubiera habido 10.000 peces muertos. Creo que es necesariamente una acción para continuar ese ciclo de samsara. ¿Acaso esa acción sería entender interdependencias, causas y poder contárselo a otros? ¿Acaso esa acción sería entender profundamente el significado del sufrimiento, por remediarlo, transformando 1.000 peces en 1.000 lugar? Sí, serio, yo estoy súper de acuerdo que este sutra enseña muy fuertemente dos cosas. La interdependencia, en absolutamente todo, recordemos el tema del sueño, y enseña la necesidad de tener una acción habilidosa, ¿no? Es un sutra que en cierta forma es como súper interventor, porque no te está diciendo, como otros sutras, bueno, cuando vos seas un Buda, en el futuro, vas a saber lo que hay que hacer o te vas a purificar. Acá el hijo, si ya tenía una serie de circunstancias buenas, el hijo del mercader lo primero que hace es va y quiere ayudar. Este es el issue básico, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que uno nunca sabe esencialmente cuál es la acción o cuál es la cuestión que libera o que permite hacer el salto a la iluminación, ¿no? El Buda, por ejemplo, él lo que hace es se sienta a meditar, justamente, hasta iluminarse, pero él después, en un momento, una charla creo que tiene con Ampata, él dice, yo no sabía si me iba a morir. O sea, fue como, me ilumino o me muero, pero se podía haber muerto, digamos, en ese sentido. Y mucha gente, desde, no sé, Naropa, o Virupa, o un montón de mahasidas y un montón de maestros, se tienden a liberar por una acción particular. A Naropa le pega Tiropa con una sandalia en la cabeza y se le ilumina, ¿no? Virupa se equivoca en el camino de la iluminación y se ilumina porque viene su deidad y le dice, por favor, estás haciendo todo mal. Todo lo contrario, tiraste el mala del retrete, ¿no? Vení y haz esto. Entonces digo, a priori es muy difícil, ¿sabes? Aún para gente está a punto de iluminarse. Con lo cual yo creo que sí, es parte de esto es la acción, de ayudar, que es una acción real, ¿no? Que es una acción basada en la compasión, en el deseo de ayudar a los otros seres. Por eso también estoy traduciendo el Loyón, porque justamente habla mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es el mindset para uy, se nos perdió justo cero. Bueno, sigo, supongo que se volverá a conectar. Digo, ¿cuál es el mindset para que uno tiene que tener justamente en el camino de la budidad? Y una vez que uno tiene ese mindset y hace las acciones, yo entiendo que eso lleva necesariamente a la liberación, ¿no? Ahora, ¿en qué momento? Si todos lo supiéramos, si pudiéramos tener una tablita, ¿no? De, como yo decía, ahí dice, Cele, te perdimos un segundo. Está diciendo que yo creo que mucho lo que enseña el sutra este es esto de interdependencia, y que si uno hace las acciones y busca la sabiduría, porque fíjense que también una cuestión que pasa con el hijo del mercader, no es que la primera acción que hace es la que libera, la que ayuda a los peces. En realidad él va probando, ¿no? Y yo creo que mucho de esto está queriendo hablar del camino del Bodhisattva, que es movilizado por el deseo de ayudar, uno prueba y error, ¿no? En muchos casos, hasta que finalmente hay algo que cae y es lo que lleva a la iluminación. Yo creo que viene por eso. Lo que yo decía es, ojalá uno tuviera esa tablita, ¿no? De los sautántricas que dijera, bueno, tanto karma, me libero en 3 años, sería fantástico. Pero en la realidad uno no sabe. Uno no sabe. Y uno ve, y yo he visto un montón de personas que yo considero que están iluminadas, e igual uno no sabe si uno puede, ¿no? Y está todo esto de la interdependencia, y sí, ayuda, sí está fantástico, pero siempre lo quieres saber, ¿no? Por lo menos esa es ¿cómo se llama? La posición epistemofílica que uno tiene, que yo tengo, ¿no? No sé si es resto, pero yo lo tengo. Entonces, supongo que cuando uno se ilumina, como que ¡ah! Era esto, pero hasta ese momento nunca es seguro. Con lo cual tiene que ver un poco con eso.
Sí, sí, coincido 100%. Y después viene el capítulo de la tigresa, ¿no? Que todos lo conocemos, entonces yo creo que este es el menos, como llama, el menos necesario de poder de traducir, ¿no? Entonces, esencialmente, para hacerlo como bien simple, el Buda era como llama, un Buda era una vida previa. Sale a caminar, encuentra una tigresa, ¿no? Que había dado luz, creo que hace 7 días más o menos. Tenía 5 cachorros. Después va a ver todo. Este episodio es súper famoso en el Mahayana. A ver, cientos de interpretaciones. ¿Por qué 7 días? ¿Por qué estaba Mahadeva ahí? ¿Por qué 5 cachorros? Pero es menos importante eso, creo yo, que digamos, el cuento en sí. La historia es que, ¿qué hace? Se entrega esencialmente, ¿no? Dice sacrificando, si no me acuerdo mal, como sacrificando el cuerpo, que es un absceso, que es negativo, que le da un valor negativo del cuerpo, y esencialmente era un valor positivo al autosacrificio, ¿no? Y entonces, la cuestión queda como medio impuesta, él se cae, ¿no? Frente a la tigresa, y la tigresa no hace nada porque estaba débil. Entonces él mismo se va a buscar un cuchillo, ¿no? Y entonces no encuentra un cuchillo, y entonces agarra un palo de bambú, y con el bambú se corta la garganta. Es como, no se puede comer la tigresa directamente, ¿no? Y entonces pasa eso, y bueno, aparece un montón de signos. El sol es comido por Rahu, que es que hay un eclipse, la tierra tiembla, como va a temblar después, ¿no? Cuando se ilumine. Y Mahapranada, que es esencialmente, en este caso es como un bodhisattva que sella la intención, ¿no? Le dice a Mahadeva que esto es lo que va a pasar cuando se ilumine el Señor, ¿no? Y bueno, después lo van a buscar los padres, y los padres dicen cómo este príncipe se sacrificó. Y entonces el Buda le dice a Ananda, aprende digamos, la lección de Mahasattva, ¿no? Que era el príncipe que se sacrificó. Y lo que ahí vuelve es a contar, y él dice, no, pero por muchos eones, esto no fue solamente una vez. Por muchos eones yo me sacrifiqué constantemente por el Dharma, ¿no? Y esto es una cuestión interesante, porque de alguna forma, bueno, después cuenta una serie de cosas más, ¿no? Cuenta una serie de episodios más, pero él lo que va a decir el Buda es, hay un sacrificio del Buda constante por buscar como se llama, buscar la liberación. Pero lo que es interesante de estos sacrificios es que en general los sacrificios están hechos por otro, ¿no? Y esto va a tener mucho que ver con la idea del Bodhisattva como un héroe. No ya como un asceta solamente, sino como un héroe. Y el héroe en el sentido de que va a tener que ser temerario o temeraria como primera categoría, como primera característica, ¿no? Y no que va a ser en el sentido de como se llama, en el sentido negativo, por ahí más trabada, y mi cuerpo es un conjunto de cosas horribles, sino que el sacrificio tiene valor por el valor del cuerpo. En el caso, por ejemplo, de Mahasattva, el cuerpo de un príncipe joven, en ese sentido, ¿no? Príncipe joven, bello, querido por todos. Ese sacrificio que hace, y que lo hace repetidas veces, hasta esto de, bueno, cómanme, no me comen, bueno, me voy a buscar un cuchillo, no encuentro un cuchillo, de alguna forma me voy a matar para que ustedes coman, ¿no? Esa necesidad imperiosa, cuando uno podría decir, hay un comentario de un taoísta cuando en esto, que los taoístas están medios peleados un poco con los budistas, y dice, ¿y por qué no tengo que le den comida, no? Lo cual es una buena cuestión, pero claro, o sea, pierde el sentido de lo que está queriendo dar, que es el sacrificio en base al resto, es el camino, de cierta forma. Y si uno sigue el camino del bodhisattva, tienen que pensar esto. Pero Jackie Pandita tiene un comentario súper interesante sobre este episodio. Él dice, el camino más rápido para llegar a ser un bodhisattva es el autosacrificio. Pero el autosacrificio implica dos cosas para que sea
tres cosas en realidad, perdón, estoy saltándome una parte, para que sea realmente un sacrificio que genere mérito. Primero tiene que ser auto, ¿no? O sea, no tiene que ser, bueno, qué terrible esta pobre tigresa, traigan campesinos, que tenemos muchos, ¿no? Tiene que ser un autosacrificio. En segundo lugar, el sacrificio tiene que tener valor. O sea, no es un sacrificio por depresión o un sacrificio por ira o un sacrificio. Tiene que ser algo que uno vale. Y en tercer lugar, tiene que estar la comprensión de la interdependencia para que esto tenga sentido. Es decir, fíjense que después lo que él dice, que si no me acuerdo mal al terminar, es directamente, el Tathagata Shakyamuni fue el Mahasattva, ¿no? Y entonces, Maitreya Mahaprajna, ¿no? O sea, está diciendo, o sea, ok, los personajes fuimos nosotros directamente, pero aparte, cuando hacen la lista de los yatakas, este es uno de los últimos yatakas, es decir, era una persona que estaba a punto de iluminarse. Entonces, no es un sacrificio, no es una cuestión simple, no están diciendo hay que sacrificarse automáticamente para el budismo, sino que este es como el extremo máximo que uno puede llegar cuando va a llegar a ser un Buda. Y Sakya Pandita dice, esta enseñanza corre riesgo de ser mal comprendida, y fue mal comprendida, por gente que no está preparada para ella. No hay que pensar que hay que sacrificar la vida, sino que hay que intentar hacer lo posible para preservar la vida de todos. Y si en el momento llega a ser necesario que uno lo hiciera, está perfecto, pero uno tiene que estar en el punto en el cual el cuerpo de uno sea un sacrificio correcto. Es decir, que estamos ya, absolutamente, estamos ahí al lado de la iluminación, con lo cual no nos preocupa tanto. Y esto tiene que ver también, déjenme ver bien las preguntas que me decían, sobre lo que decías vos, Juan, ¿cuál es la postura del budismo en general sobre el suicidio y la eutanasia, ¿no? Y acá es un tema que es interesante. Para el budismo, el suicidio está generalmente visto como negativo. Porque esto no es un suicidio, ¿no? Vos decís, la realidad me resultó tan impactante el relato que terminé preguntándome si este capítulo no permitía una segunda lectura con el planteo sobre el sacrificio. Si en realidad no intentaba llevarnos allá nuestras emociones y conceptos, sin ser literal, decir, si quieres lograr la virtud del camino, tienes que entregar el cuerpo. Mucho más allá de comprender el sustrato del corazón. Que falta de karma hayan comprendido padres y hermanos de Mahadeva para sufrir semejante desgracia. Además que al menos este capítulo no es sucesivo para ellos, cabe la comparación del sufrimiento de la tigresa y la familia y por qué toma esta determinación. Y ahí decís vos lo que decía el taoísta, no hubiera sido sencillo buscar alimento y dárselos, ¿no? En ese sentido. Está buscando oportunidad para sacrificarse. Y acá es una cuestión que es interesante. La perspectiva yo creo que hay como dos grandes perspectivas sobre esto, ¿no? Una es la perspectiva del Buda enseñando esto, y otra es la perspectiva de lo que uno vivía en esa situación, ¿no? Y el budismo en ese sentido los budas generalmente tienen a ser como más duros, lo que nosotros pensáramos, en las acciones en un momento, ¿no? Por ejemplo, Virupa matando a la gente que no sigue sus enseñanzas, ¿no? Porque siguen sacrificando animales. O Ralo, matando tantas personas en ese sentido, por una serie de cuestiones que podrían ser interpretadas como budistas o no. Son cuestiones complejas de ver. La respuesta clásica budista es, estos actos son virtuosas porque de alguna forma llevan el camino hasta el límite, pero no lo rompen. Y ese límite hace que sea mucho más fuerte como enseñanzas. De la misma forma que a vos te impresionó esto, a un montón de gente a lo largo de la historia le ha impresionado esto, y un montón de gente, como decía yo, por ejemplo, Liu Bei, el taoísta decía, che, pero me hubieras dado de comer, y se salvaba la tigresa, y se salvaba al sufrimiento de la familia. Pero yo creo que mucho de esto tiene que ver con la hipérbola que tiene que ver con una enseñanza, ¿no? A veces es mejor hiperbolizar las cuestiones para que se mantenga la enseñanza, que el corazón de la enseñanza se mantenga, más que intentar aplicar una explicación más racional. Ahora, coincido con esto, que esto lo que nos quiere llevar es como más allá de la cuestión simple, la cuestión lógica. Para mí lo que está queriendo hacer acá el Buda es no hablando a favor del suicidio. El suicidio de vuelta es algo negativo porque surge de la enfermedad, esencialmente, ¿no? Surge del sufrimiento. Acá lo que hay por así decirlo, una casi perfecta
entrega a salvar el sufrimiento de los otros. Pero ese tipo de cuestiones también nos hace pensar a nosotros por qué, como decís vos, no se fijó en el sufrimiento de su familia, ¿no? ¿Qué es lo que falló ahí? La respuesta clásica sería, pero Mahasattva en ese momento no era un Buda, ¿no? Y igual es una respuesta que nunca va a cerrar, porque uno puede decir, bueno, Mahasattva no era un Buda, pero ponerle Virupa ya era un Buda, o Padmasambhava era un Buda. Todos estamos de acuerdo que Padmasambhava era un Buda. Padmasambhava mató a un montón de gente. Entonces, si uno está en el nivel de Padmasambhava, digamos, probablemente lo que uno puede hacer es la suma de con qué se hay más sufrimiento, ¿no? Está esta persona o no está esta persona, y entonces decir, bueno, conviene tal cosa. Pero para la gente que no es Padmasambhava genera sufrimiento. Para los Bon, por ejemplo, no el Bon de ahora, el Yundrupot, sino el Bon de esa época, nosotros leemos ¿cómo se llama? Las biografías, y generó sufrimiento, ¿no? Y esto es una cuestión que nos va a quedar a nosotros constantemente. El hecho de las acciones siempre nos van a parecer de una forma cuestionable. Y yo creo que es correcto nos parezca. Simplemente, en mi opinión, es que esto está pensado más desde el punto de vista de una enseñanza a nivel de un cuento o una historia oral, que es una enseñanza filosófica eh, como bien armada, ¿no? Bien, que cierre bien. Es mucho más importante la historia a nivel simbólico, que es una historia entretenida y que sea impactante, que uno no recuerde el sacrificio, que ponerse a pensar esencialmente en cada parte. Y esto al día de hoy pasa. Hablando de Stephen Batchelor, él cuenta en uno de sus libros que su primer contacto con el budismo tibetano, él va a Bangladesh, ¿no? En la India, donde está el Dalai Lama, y va a ver al Dalai Lama, y el día que va a ver, se larga a llover, ¿no? Y va a ver el Dalai Lama. Y viene un maestro enigma que era muy famoso, Kunsan Dorje, y saca un tambor y empieza a tirarle con la purva purvazos a los espíritus del aire. Y sale el sol. Y él dice, ¡ah! Ahí a ver un tipo que era un budista y veía un tipo que sacaba la tormenta, ¿no? Entonces dice, esto es re groso, dice, por favor, yo quiero aprender esto. Lo ve de Lama, queda encantado, le dice, tomame, por favor, que aprenden ustedes. Y dice, bueno, te pongo con vení a verlo, te tomo de monje, vení, que vamos a aprender. Y lo pone con un maestro de Aguelo, que va a ser el maestro de él. Y cuando va y le pregunta, porque lo ve un occidental grandote, ¿no? Que había de aprender, en esa época no había mucha gente que era budista, le dice, che, ¿y por qué no viste a aprender budismo? Dice, no, él estaba caminando, está haciendo backpacking a lo largo de Afganistán y Irán, y pintó caer ahí, y vio eso, y entonces él lo cuenta como, che, porque yo venía haciendo backpacking, drogándome, y de repente vi que un mago sacó toda la tormenta, ¿no? Y espera que el monje diga como, sí, es re groso. Y el tipo dice, es una cagada, le dice el monje. Porque, ¿para qué lastimar a los devas del aire? Podríamos haber traído un parasol, le dice, ¿no? Con un paraguas ya estaba, y él daba la charla igual, y ustedes se ponían abajo, y no teníamos por qué hacer ese dolor. Y eso va a estar. Digamos, esa interpretación doble va a estar siempre. Fíjate que él cuenta, dice, yo cuando a veces la gente me dice los budistas tibetanos, él dice, no piensan todos igual, cada uno piensa diferente. Una es la perspectiva por ahí de un tipo más tradicionalmente tántrico, ¿no? Que esencialmente ve todo como un demonio a subyugar y o destruir. Ah, tormenta, Microsoft, y otra vez como un tipo más mahayana que dice, che, pero si estos seres sufren, ¿para qué sufrir más, digamos, ¿no? Un paraguas no nos hace nada a nosotros. Yo creo que eso va a estar siempre. Bueno, yo creo que eso va a estar siempre. Y eso es, de cierta forma, la riqueza del budismo, ¿no? Vos vas a encontrar gente que esta parte, ¿no? Y es verdad lo que vos decís sobre la parte. La idea del cuerpo Mahasattva es algo que es raro, es una cuestión casi theravada. Yo creo que esta es, en este relato, vos ves como todavía los continuos de relatos Theravada, y la cuestión del cuerpo como algo cuyo valor principal es negativo, esencialmente. Es una colección de abscesos, creo que dice el texto. Resignificado de Mahayana como tiene valor porque lo puedo sacrificar. Acá vos ves eso. El Theravada afuera ya no tiene valor. Este cuerpo es una colección de huesos que se están pudriendo. Entonces tengo que despreocuparme de eso y preocuparme de cosas. Acá
empieza a encontrar cierta resignificación. Dice, este cuerpo tiene valor porque lo puedo entregar. Y el Tantra va totalmente a la vuelta y dice, no, es lo mejor que te puede pasar el cuerpo. Porque en el cuerpo está la liberación y en el cuerpo están los budas. Entonces, cuídalo, ¿no? O sea, ¿cómo se le va a centrar a un tigre? Tirar otra cosa y comer, no sé. ¿Entendés? O sea, y eso tiene que ver con el lugar del texto, en ese sentido. Pero estas tensiones van a estar siempre en todo el budismo. No las vas a ver. Aún en textos cortos vas a encontrar estos textos que hablan del Buda como el asceta entregado así, y textos que hablan del Buda como el rey, la imagen de Buda como rey, ¿no? O como Mahasida, como Villadara, o los 18.000 Mahasidas que hay, vas a encontrar Mahasidas cuya forma de, por ejemplo, como Matsendranat, por ejemplo, que es el que se lo come el pez, ¿no? En el sentido, es un tipo pobrecito que tiene que escuchar al Shiva a escondidas, ¿no? Para liberarse. Y vas a encontrar a grandes Mahasidas como Antapa, otros que lo que hacen es van a relacionarse con gente casta baja y todavía como los tienen medio así a distancia, entonces su liberación es, estar con gente casta baja. Vas a encontrarte a Mahasidas como Yalipa, que le enseñan cocina es súper, pero súper mahayanas. Bueno, hacete vegetariano, no mates a nadie, sé pacífico, y en él tiene que ver eso. Entonces, habiendo tanta idiosincrasia personal, vas a encontrar que no hay una sola postura. En este caso, la postura frente al suicidio no sería porque estaría entregando algo de mayor valor. Sería lo inverso del tema del barco, de la historia del barco, la que mata a una persona. En la eutanasia, y esto es interesante, en la eutanasia generalmente se considera como algo positivo. Tanto es así que hay técnicas de autoeutanasia, por ejemplo el POWA, bien hecho, ¿no? Es una técnica de autoeutanasia, para cuando uno ya está a punto de morirse, ¿no? O tiene mucha confianza en uno mismo, digamos, ¿no? Porque es jugarse a todo en una sola. Pero cuando generalmente de hecho está lleno de enseñanzas de cuando maestros o maestras están a punto de morirse, se retiran un poco del mundo, entregan las pocas pociones que tienen y les dicen, bueno, me voy a quedar acá en Tuptam, que es el estado de absorción meditativa, es un Dhyan, le dicen, yo voy a hacer Tuptam y voy a hacer Powa, abrí esto en una semana, por ejemplo, y se dejan morir, literalmente, ¿no? Entonces, cuando uno lo hace uno, es extremadamente virtuoso, sobre todo si le sale bien, quiero decir, ¿no? Si a la semana abren y está, denme comer y se muere ahí en medio, ¿no? Como que no funciona bien, no funciona. Mejor en ese caso dejen más tiempo cerrada la puerta, pero generalmente cuando pasa bien es súper bien visto, ¿no? De hecho, hay una serie de prácticas todavía más extremas que combinan las dos cosas, que es cuando en un valle hay mucha hambruna en Tíbet, lo que hacía la gente es, se iba y se entraba en meditación, en dianas, para no morir, para morirse de hambre directamente. O sea, hay una dieta particular que te momifica, o sea, comían todas cuestiones que fueran lo más secas posibles para generar pocas bacterias. Comían avellanas o nueces, están meses comiendo avellanas o nueces y después se dejaban morir de hambre, ¿no? Y eso es lo que hace más el clima seco y muy seco y muy frío del Tíbet, de preservar, y hay un montón de momias de gente sentada en Tupgan que se vuelven como dharmaparas. En ese sentido, es un sacrificio similar al de este. La eutanasia en ese caso, o el sacrificio, tienen que ver con eso. Y cuando la gente está muy mal, está a punto de estar con una enfermedad, sobre todo en Tíbet que era mortal, como el cáncer, por ejemplo, estaba bien visto la eutanasia. En tanto en cuanto fuera llevada a cabo por alguien preparado y no fuera simplemente tirarlo a barranco, digamos, ¿no? Pero no había un problema con eso, así que estaba claro que lo que quedaba era sufrimiento. Como encima hay powas que uno hace y hay powas que le pueden hacer a uno, y si no tenemos el tema del bardo todo y todo eso, es mucho mejor la situación de muerte y el momento de la muerte, en la cuestión general budista, de forma deliberada, más que de forma inconsciente, por así decirlo, ¿no? Y eso hay un montón de cuestiones escritas, otro día si querés eh, lo podemos ver. Pero sí, es un tema, generalmente está bien visto.
pero sí. Y no tiene, cuando se entiende eso, dentro de las culturas budistas generalmente no tiene nada que ver con el suicidio. O sea, no se relaciona, es como que son dos cosas totalmente opuestas. Como yo te dijera, suicidio es asesinato para nosotros. La eutanasia, nosotros tenemos a pensar la eutanasia como un suicidio asistido, ¿no? Pero para las cuestiones budistas, para las culturas budistas, la eutanasia es lo opuesto al suicidio. Es totalmente lo opuesto. Por eso ahí por ahí es un gap que es interesante eso del programa. Graciela dice, intrínsecamente relacionado con el corazón, movilizando imágenes para el momento que fue descrito, para mí plantea la vacuidad como entendimiento de la liberación, desapego y posible iluminación. Sí, Grace, sí. Es lo mismo que decía Cele, simplemente que Cele dijo interdependencia, vos dijiste vacuidad, pero es literalmente, sí, es totalmente eso. Y con esto, ya que estamos casi terminando, voy a pasar muy rápido por el alabanza de todos los otros, porque es probablemente la parte más simple, ¿no? Entonces, acá empiezan lo que serían las señales del Buda, que hablan que el cuerpo del Buda es de oro, así. Y entonces él le dice, me gustó mucho el capítulo especialmente porque imagino el escenario como una mega fiesta con música, comida, bebida, banderitas, ya que existieron numerosos cientos de miles de bodhisattvas, así cosas hermosas del Buda. Y lo que me gustó muchísimo es el capítulo de cierra con palabras de mujer, de una diosa, de una mujer que deseante, extremadamente deseosa, ya se define. Creo que es importante también, en esta época que nos matan por un polvo y perdón, honestidad brutal, tiene empoderadas de actitud potente de la diosa, Bodhisattva Samukaya y la Yandi Sarabhati. Y recibido como mujer en lucha por tus derechos, la bendición del Buda y comparto con mis hermanas. ¿No? Dice, bravo a ti, noble diosa, bravo y bravo. Bodhisattva Samukaya es una de las 21 taras. No y sí, más o menos. Bodhisattva Samukaya, en este sentido, es la personificación de las acciones de los bodhisattvas en forma femenina. Es como más general todavía, ¿no? Las 21 taras, o sea, yo siempre lo que digo es, pensemos así, es la forma más simple de pensar la cosmología budista tántrica. Vos tenés una cuestión que es genérica, que se llama Adi Buda, que puede ser Samantabhadra, Pranigma, o para nosotros Vajradhara y Vajradhari. Y vos, eso es una punta. Y en la otra punta vos tenés las ideas que son recontra específicas. Ganapati Raghavaya, por ejemplo, la deidad para ganar juicios. Para eso. Lo que hay entre esos dos polos es un camino de especificidades. Vas desde lo cero específico, generalista, hasta lo más específico, ¿no? Entonces, si este es súper general y abstracto, y esto es súper específico, Bodhisattva Samukaya está casi en el primer nivel de especificidad, por así decirlo, ¿no? Es súper poco específica, es esencialmente como los bodhisattvas se comportan. Pero lo que está bueno que te está diciendo acá es que todos los bodhisattvas se comportan con deseo. Y yo coincido con vos que cuando uno ve esta escena, que por lo lado es una escena, como se dijo, súper festiva, porque hay un montón, y van y dicen cosas lindas, y lo alaban, que la que cierra es una deidad, ¿no? Y que en realidad la mayor parte de los diálogos en una deidad preconfigura lo que vamos a ver en los tantras, que es que lo femenino y el deseo tiene un lugar preponderante. Y esto, por así decirlo, digamos, culmina en el Tantra. Vos empezás con textos como por ejemplo, como el Añada Sutra, ¿no? Que te dice que el deseo es la fuente de todo mal. Y pasás por esto que el deseo no es que está del todo puesto todo el tiempo presente, pero te están dando indicaciones que sí que están. Y terminás en el Vajratantra, que te dice que por el deseo el samsara se encadena y por el deseo se libera, que es la forma principal, ¿no?, de todos los budas, que es el deseo. Entonces, en ese polo, este está más cerca de Vajratantra, pero todavía no hicimos el salto. Pero sí, eso me indica y yo coincido. Está muy fuerte, y yo creo que Bodhisattva Samukaya uno lo puede encontrar en absolutamente cualquier deidad que es un Bodhisattva. Es así de simple. En Tara especialmente, ¿no? Tara especialmente. Y para terminar decía, entiendo por rato había 2 budas presentes en asamblea. Sí, había. En realidad cuando te aparece ahí, yo entiendo, Juan, que no es que tanto me importa el número de budas, ¿no? Pero en realidad hay infinitos budas. Y fíjate que, por ejemplo, acá hablan del Tarandakishi en un momento, y también parece que en un momento que estuviera presente, ¿no? Porque es el que permite el tema de los peces. Entonces, en realidad, a nivel, por así decirlo, cuando hay un Buda, están todos. Un Buda solo contiene a todos los Budas. Ahora, a nivel más de historia, sí, al parecer había 2, ¿no? Y entonces,
vas a ver que los sutras no es tan común que haya dos Budas que hablen, ¿no? Siempre va a ser entre un Buda y un Bodhisattva, pero en los tantras va a estar lleno de Budas, de Budas, de Budas. Eso también es una cuestión que preconfigura un poco el tantra. Que de repente haya varios puntos, esto pasa mucho también en el Vimalakirti, ¿no? Está Vimalakirti hablando, y de repente aparecen Budas de Budas y diosas y todo así. Esto preconfigura los tantras en el cual sí esta cuestión puramente de emanación como una cuestión, como una configuración. Yo qué sé, por ejemplo, hay uno muy famoso que es el Trilokía Vijaya, que hay una forma de Vajrapani que viene Shiva, y Shiva se quiere pelear con Vajrasattva, y Vajrasattva emana a Trilokía Vijaya solamente para pelear, pero es el Ultra Buda, como es Vajrasattva, y después entre los dos Ultra Budas discuten quién es el Ultra Buda, esencialmente, ¿no? Y son los dos lo mismo, en ese sentido. Esto va a aparecer muchísimo después, va a aparecer muchísimo. Pero acá se confunde un poco, ¿no? Y después dice, me llamó la atención de la diosa Bodhisattva Samukaya, que rompe estilo neutro, aséptico y distante de los otros Budas, se implica, se involucra. Cambia el foco sobre sí misma desde que siente refleja los atributos del Buda. Me parece muy erótico y cuesta pensar un monje escribiéndolo. Recordó cuando mucho más joven, más tímido, buscaba la mirada de quien me gustaba, hacía el encuentro señal con la cara. Para mí entre Buda y diosa pasa algo y todavía no blanquearon, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con eso. De hecho, si vos te fijas en la mayor parte de los tantras, especialmente, por ejemplo, en los tantras dedicados al deseo, el área Kurukulatara Kalpa, ¿no? Dice que la clave del deseo está en la mirada. Es súper interesante, ¿no? En un momento le preguntan a Kurkule, ¿no? Le dicen, ¿cómo hacer para magnetizar el mundo, para encadenar al mundo el deseo? Y ella dice, hay que mirar a todo el mundo con deseo. La forma de generar el deseo de todo el mundo es mirarlo a todo el mundo, con deseo, con amor y con pasión, ¿no? Con deseo erótico está queriendo decir en este caso. Raga, ¿no? Ese placer. Y esa es la forma de movilizar al mundo en ese sentido. Entonces, acá yo creo que, como bien dijeron tanto Cele como vos, surgen estas pequeñas cosas que yo coincido, es difícil para un monje estar escribiéndolo, pero yo creo que muchos de los monjes, una gran parte de la literatura erótica del budismo, que tiene muchísimos textos, es súper interesante como tema, surge en los monasterios justamente por esta cuestión de la represión, ¿no? Así como en la India era más, de hecho hay muchos más textos budistas eh, sobre sexo, para sobre relaciones sexuales, para ponerlo más directamente, ¿no? Los que uno se esperaría más probablemente que los clásicos indios. Y yo entiendo que tiene mucho que ver con esto. Yo, para cerrar con esto, les quiero comentar que hay un texto muy lindo de Yumi Pam, que habla de esto, habla de la sexualidad, y él dice, hay como dos niveles de sexualidad, ¿no? Hay como dos niveles de sexualidad. Uno es en el cual uno hace la práctica para transformarse en un Buda, esencialmente usa la sexualidad en el camino, y otro es un nivel más básico que tiene que ver con la higiene y la educación básica sexual y cómo conseguir placer para el otro y para uno. Sexo. Y él dice, el problema es que todo el mundo tiene que tomar el primer nivel, el nivel soteriológico, por así decirlo, y se olvida del otro. Y sin ese no va a poder hacer nada. Dice, ese es el problema de los monjes, si era monje, ¿no? Entonces dice, yo voy a escribir varios textos sobre el primer nivel, la educación sexual, ¿no? Justamente del pueblo tibetano. Y él hace mucho énfasis en eso. Entonces yo creo que hay una cuestión del budismo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la, lo erótico. Fíjense cómo son todas las deidades, tanto femeninas como masculinas, en el budismo, cuando avanza el tantra, pasan de ser un señor que está sentadito así a todos musculosos o voluptuosas que danzan por el aire, y ahí hay una carga erótica claramente puesta en eso, ¿no? Simplemente yo creo que estamos en un punto axial con este sutra en el cual todavía no se podía demostrar tan claramente esto, ¿no? No se podía decir el Buda y la diosa se daban, ¿no? Entre ellos, o justamente la forma de que se movilizaban era con el deseo. Entonces se insinúa, se implica, se deja entrever, pero no se puede llegar a decir. Al punto en que el erotismo ya tiene un lugar en el budismo, va a pasar muchísimo tiempo. Va a pasar muchísimo tiempo. La verdad que muchos budistas pensamos que somos re cool y que el budismo en la India era recopado y era abierto a todos. En la práctica no era así. En la teoría era así, y que la teoría estuviera esto estaba bueno, pero en la práctica también tuvo muchos movimientos recontra, ya nosotros fundamentalistas o oscurantistas,
y se olvidó en muy poco tiempo la fase erótica plenamente potente de budismo, pero fue probablemente el momento más potencialmente creativo, en el mejor de los sentidos, ¿no? Así que, nada, creo que los dos en el sentido han enseñado lo mismo, que me parece fantástico, pues yo creo que ese es el truco de este sutra, ¿no? Y con esto este sutra para mí tiene como si bien después hay otras versiones del sutra que tienen un par más de rituales, con esto que cerramos el sutra es para mí la clave, ¿no? La idea esta de que de repente veníamos de una cuestión un poco más seca, de filosofía, interdependencia, y de repente empezaron a aparecer visiones, y empezaron a aparecer tambores, y empezaron a aparecer, el deseo empieza a aparecer, y de repente nos damos cuenta que uno puede liberar a 10.000 peces e igual ser un borracho, estar tirado en la cama, ¿no? Y esta ambigüedad que se introduce mucho más fuertemente en este sutra que por ejemplo, hasta el Vimalakirti, donde el Vimalakirti es casi como Superman, ¿no? Es Superman más copado que está ahí para decirle a Shariputra, yo soy cool. En este sutra hay más ambigüedades y esa ambigüedad es lo que permite eventualmente entrar en Tantra, donde los personajes ya son totalmente esquizofrénicos en algún punto. Así que con esto terminamos dudas, consultas, preguntas. Estoy medio quemado, pero las que ustedes quieran. Ya los mata todo. Gente, muchas gracias entonces por todo. ¿Saben lo que pueden hacer? El año que viene ya me estuvo pasando Seba, ¿no? Las cosas para empezar a leer. ¿No, Seba? Una cosa que podríamos empezar a hacer con tiempo, si ustedes terminan los horas que estaban viendo, que van a tener un tiempito, yo voy a empezar de a poquito a traducir algunos de los tantras. Probablemente a un tantra cría. Mejor dicho, los tengo traducidos, tengo que esperar que la mapean menos. Lo que yo no, en ese sentido. Y seguramente va a haber 18.000 cambios, con lo cual eso va a ser un coso. Pero por ahí empecemos ya a ver algunas cuestiones. Y si no, lo que por ahí estaría bueno, no para el 2019, pero sí para el 2020, se va, ir pensando, ir a empezar a traducir por lo menos algunos de los que están algunos pasajes que están en inglés. No hay muchos, pero por lo menos para hacer un coso. Yo completo lo que falta, en ese sentido, y empezar a pensar que en grupo de sutras en un año más, empezar ya a hacerlo como grupo más de tantras. Que eso yo creo que sería súper útil, pero no quiero entrar demasiado rápido sin pasar por los del año que viene, ¿no? Sin pasar por parte de sutras, de todos los restos de los sutras, que para mí son... Si no, todos tenemos la idea de ir al tantra, que es como lo grosso, y después cuando vamos es muy desilusionante. Como que son listados de ingredientes y dónde consigo un beosar, y las preguntas se vuelven pierde esta cuestión más literaria, ambigua, y se transforma en de dónde consigo 3 huesos no sé, de una... Y bueno, te quiero buscar a tal lado, y se vuelve menos rico, creo yo, la cuestión. Y no lo podemos aparte grabar y poner en YouTube, ¿no? Hablando de eso. Lo para esto.